Hola, muy buenas tardes o días a todas las personas que estáis al otro lado. Soy Sole Martínez y antes de nada quería daros las gracias por sacar este rato para estar aquí en directo o en diferido los que lo veáis después. Hoy vamos a hablar de algo que igual parece técnico porque habla como de indicadores y KPIs, pero en realidad no lo es tanto. Desde la psicología sabemos una cosa muy sencilla y es que nuestro comportamiento cambia cuando sabemos que nos están observando. Con lo cual, cuando dentro de las organizaciones vemos que nos están midiendo, el comportamiento va a cambiar prácticamente sí o sí. No es manipulación, no es falta de ética, es simplemente adaptación del ser humano a la medida y a la observación. Evidentemente, esto en las organizaciones también pasa y medir hay que saber que no es algo que sea neutro, sino que es algo que va a intervenir en el comportamiento de las personas. La pregunta entonces no está si el comportamiento cambia cuando introducimos un indicador, sino que la pregunta va a ser hacia dónde estamos empujando con esos indicadores sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Y bueno, este tema lo hemos hablado mucho entre nosotros cuatro. De hecho, con algún compañero me decía, bueno, ¿yo para qué voy a ir a esta conversación si esto lo he escuchado muchas veces ya? Y el mayor promotor de que esto lo pongamos encima de la mesa ha sido José Vilar, ¿vale? Que es una persona que cree en los equipos con criterio propio, que no busca el consenso cómodo, sí el consenso, pero no el cómodo, y busca que las personas con las que colabora tengan pensamiento crítico siempre. Entiende que si el sistema está mal diseñado, el comportamiento nunca será el que esperamos. Bienvenido, José, a esta tarde. Gracias, Sole, y gracias por la presentación. Pilar, que en realidad Pilar es una arquitecta de cultura, tiene una intuición muy fina para leer a las personas y una energía imparable para transformar las organizaciones desde dentro siempre con el empuje y la energía que ella tiene. Cree firmemente en el talento, cree firmemente en la autonomía de las personas y en el desarrollo de las personas que le rodean y del ser humano en general. Así que, bueno, pues bienvenida, Pilar, a esta charla también. Y Gema, que hace que los equipos funcionen de verdad. Esas cosas que José diseña, esas cosas que Pilar empuja, Gema las aterriza y las lleva al día a día. Conecta con personas, genera confianza y consigue que cada persona vaya sacando su mejor versión, porque además ella lo hace siempre, desde el amor absoluto, desde el humor absoluto y desde la generosidad siempre por el bien común. Ella lidera desde la coherencia, desde una energía súper bonita y una enorme capacidad para hacer que las cosas ocurran. Así que bienvenida, Gema, también. Gracias, Sole. Me encantan siempre las presentaciones que nos haces, ¿eh? Tengo mucho que decir de vosotros siempre. No se me acaba, de momento no se me acaba. Así que bueno, pues nada, me gustaría empezar con José, que ya que sabemos que medir va a cambiar el comportamiento, la pregunta está en qué comportamientos has visto que aparecen por culpa de un mal indicador. Bueno, a José o a cualquiera de los tres podéis contestar en esta. Comportamientos que hayáis visto que aparecen por culpa de un mal indicador. Bueno, yo creo que de una u otra manera casi siempre lo que ocurre es que se hackea el indicador, o sea, que se pervierte, que se utiliza para el mal o para el egoísmo, que el indicador se convierte en el objetivo, ¿no? Y que he de conseguirlo a toda costa, aunque sea a costa de los compañeros, de la organización o incluso de los clientes, ¿no? Y aparecen disfunciones. Yo he usado muchas veces el ejemplo de The Wire, no sé si os acordáis de él, en el que salen varios ejemplos en el que la policía utiliza indicadores para medir que están teniendo un buen desempeño, ¿no? Uno de los indicadores es el índice de asesinatos sin resolver, ¿vale? Entonces, ¿hackea el sistema la policía? Pues lo que hace es, una vez que atrapan a un asesino con peso o que el asesino muere en la detención, pueden pasar cualquiera de las dos cosas,
se le atribuyen, o si el asesino es confeso, como la pena ya tiene, pues si ya tiene la pena máxima, se le intenta negociar con él para que diga que ha cometido otros asesinatos, con lo cual su índice de asesinatos se va a reducir y van a quedar sin resolver y los asesinos en la calle. O sea, es que realmente es muy perverso cómo se hackea el sistema en ese caso, ¿no? Y luego, otra cosa que quería comentar en este punto es, no es por diseñar un indicador, sino es un comportamiento que las organizaciones tienen muchas veces, que es lo que yo llamo chutar al marcador, que es que como no me gusta el indicador o el resultado que da ese indicador, lo que hago, en lugar de intentar cambiar el marcador, pues chutando a portería o jugando bien, es empujar directamente sobre el resultado, en lugar de sobre las palancas que tienen la capacidad de cambiar ese resultado. Pues ahí os queda apilar con toda la sabiduría, si es que cuando lo digo es que es verdad, la sabiduría que tiene José. Nos deja sin palabras a los demás. Pues muy bien, tal cual. Sí. Yo, reforzando un poco lo que dice José, muchas veces el indicador se confunde con el objetivo. Entonces acaba convirtiéndose en el indicador en objetivo y se pierde un poco lo que es el propósito del para qué, ¿no? Y creo que es muy importante que eso no suceda. Un ejemplo muy claro. Cuando en una organización una de las creencias o valores es apostamos por el aprendizaje y el desarrollo de nuestros equipos. Vale. Luego eso se aterriza en un indicador tan simple como medimos horas formación personal, por ejemplo. Entonces eso realmente se convierte en una formación vacía, que realmente el indicador no te está diciendo nada, porque tú puedes haber formado muchísimas horas a una persona y que realmente no haya tenido el impacto que querías. Entonces tal vez es transformar la forma de definir ese objetivo y tal vez decir cómo impacta o cómo se desarrollan las competencias aplicadas al negocio, por ejemplo. Y de ahí bajarlo pues a objetivos mucho más claros de pues comportamientos medibles en la mejora del desempeño en el equipo, o transferencia o valoración de transferencia al puesto, o satisfacción de los clientes vinculados a esos nuevos aprendizajes o dinámicas que se impulsan. Y creo que de una manera mucho más coherente trabajas en esa creencia que tienes de nosotros impulsamos el desarrollo de nuestro equipo y el impacto que tiene realmente en las personas y en el negocio. Por ejemplo. Y Gemma, ¿tú qué Mira, aportas? yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. ¿Sí? Pensando un poco antes de empezar hoy, la verdad es que pensaba un poco como José, ¿no? Que la obsesión por llegar al número, pues a veces nos come. He visto como genera un comportamiento del número al número sin preguntarnos el para qué, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más afectan sobre todo al comportamiento, o al comportamiento en este caso, cuando se produce el negativo, ¿no? Cuando se altera o se pervierte, es sobre todo que se nos olvida el para qué. ¿Y para qué estaba puesto esto, no? ¿Para qué este indicador? Yo creo que muchas veces hay que plantearse o explicar que el indicador es pues, un dato que nos pone una cuantificación numérica de lo que queremos analizar, pero el fondo de lo que queremos analizar, pues siempre hay que tenerlo por delante y no obsesionarse con el número. Eso es lo que más veo, que más allá de que el indicador esté mal, pero que es lo que muchísimas veces ocurre. Al final te centras en el número porque crees que se te va a medir por el número, pero realmente no es así. Más que mal puesto es que lo estamos tergiversando a veces. Entonces, ¿estáis los tres de acuerdo? Qué raro. No conseguimos generar ningún debate. ¿Cuál sería el resumen que sacáis, la conclusión que sacáis de esto? A mí me has dejado con la presentación pensando en la mecánica cuántica y el colapso de la función de onda cuando observas a la partícula. Estaba pensando que al final a veces lo que hace el indicador es del conjunto de comportamientos positivos y negativos que tiene una organización, a lo mejor nos concentra mucho más en lo positivo o en lo negativo. Y al final, pues hay que
hay que, hay que elegir cuándo y dónde colapsar esa función de onda de la organización. Claro, pero, o sea, ¿sabemos cuándo y dónde? O sea, ¿cómo podemos averiguar cuándo y dónde? Bueno, yo lo que creo que es importante es trabajar no en un indicador, sino en un sistema de indicadores. O sea, un sistema de indicadores que evite que un indicador se convierta en un objetivo a costa de todo, o que al final convierta todo esto en un sistema de suma cero, en el que para conseguir el objetivo de rentabilidad doy mal servicio a los clientes, o para maximizar el servicio a los clientes penalizo la rentabilidad o el burnout de la gente. Entonces, cuando tienes un sistema que realmente integra la información, es más difícil de hackear, porque a lo mejor vas a ver un indicador, pero vas a ver bajar algún otro. Entonces, bueno, yo creo que es una de las... coherencia con los valores de la organización, es un buen que sea coherente, sí, con los objetivos y con los valores de la organización. Claro. Para mí un mal indicador en ese sistema de indicadores sería pues, que un objetivo estratégico sea la colaboración, pero luego midas a los equipos por su aportación individual como persona o como equipo y no pues, por el cross-selling o por la colaboración en los proyectos que se hagan conjuntos. O sea, para mí un mal indicador, más que un mal indicador, sería aquel que no está alineado con la estrategia o con los valores, porque estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, al final, mareamos a la gente y las personas que están liderando el equipo ya no saben si centrarse en el número o centrarse en la estrategia. Al final, se mira el número y vas por el número. Y Pilar, sería importante ahí la parte, porque claro, todo, y además tú y yo que estamos muy alineadas con el tema de los valores, el propósito y todo esto dentro de las organizaciones, que para mí es importante porque los valores son los que luego te hacen tomar decisiones hacia un camino o hacia otro. Es decir, si tú has propuesto lo que decía Gemma, ¿no? Uno de tus valores principales es el trabajo en equipo, la colaboración, y luego tomas decisiones que están en contra de esto, pues evidentemente no tiene sentido. Entonces, ¿de qué manera consigues que generes unos indicadores que estén acordes con la cultura y que realmente se vea que las decisiones están acordes con esa cultura? A ver, al final, los valores, en un modelo cultural, los valores se aterrizan en comportamientos, que es lo que puedes medir. Entonces, al final sí que tiene que haber una coherencia entre los comportamientos que has aterrizado desde esos valores y los comportamientos que tú estás midiendo en indicadores. Si existe incoherencia, ahí se produce un pequeño colapso, ¿vale? Porque la incoherencia mata a la cultura. Y al final, por mucho que nos esforcemos en definir un modelo cultural acorde a lo que somos, la realidad la marca lo que tú estás pidiéndole a la gente, esos indicadores. Entonces, al existir esa coherencia hace que se erosione la cultura planteada y realmente la que marca la realidad es la que estás exigiendo en esos indicadores. ¿Vale? Entonces, es muy importante que se mida muy bien eso para garantizar que no se rompe esa incoherencia, o sea, o se genera esa incoherencia, porque esa incoherencia afecta al liderazgo, porque todos los líderes lideran por valores. Si tú a los líderes les dices, esto es lo que somos, pero luego por esto mides a tu gente, pierden credibilidad y confianza en su equipo y eso genera un problema enorme porque no hay peor problema para un líder que no generar confianza en su equipo, ¿no? También genera problema en la atracción y fidelización del talento, porque si tú estás diciendo a la gente, no, mira, ven aquí, que somos así, y luego cuando están en la realidad ven que existe esa incoherencia, pues la marca empleadora se ve distorsionada, la motivación de la gente también, y eso hace que al final vaya erosionando la cultura y que impacte realmente en el comportamiento global de la organización. Y realmente, aunque es algo muy invisible y que va muy poco a poco, realmente la cultura integrada es la cultura vivida, marcada por esos indicadores. Tú dime, nunca mejor dicho, el título de hoy es dime cómo me mires y te diré cómo me comporto. Esa es la realidad vivida. Y es muy importante el estar macheando todo el rato si los indicadores que estamos midiendo realmente son acordes a esos valores y comportamientos que estamos exigiendo.
Y tiene sentido que al final esos indicadores estén dentro de un cuadro de mando también integral, no solamente, ¿no?, unos indicadores que estén midiendo esos comportamientos o esos valores, tienen que estar alineados de alguna manera también con los resultados que quiere obtener la empresa. Totalmente. Tiene que existir coherencia entre los resultados o la estrategia, los valores, pero que es uno de los indicadores más estratégicos que hay, son los valores, y luego realmente esos KPIs los que miden. Y luego trabajar mucho, yo creo que no es un modelo estanco que se genera y se deja ahí permanentemente. La cultura evoluciona, la empresa evoluciona, la estrategia evoluciona, entonces también tiene que haber todo el rato un seguimiento y una evolución de esos indicadores y trabajar tanto en cualitativos como en cuantitativos. Si medimos todo en cuantitativo, al final es lo que dice Gemma. Yo voy a ir a que el dato aparezca ahí y tal. No, hay que trabajar, que son un poquito más complejos, pero hay que trabajar también en desarrollar indicadores cualitativos. ¿Y alguna vez habéis visto pervertir el sistema para que los indicadores den lo que tiene que dar? ¿Alguna? ¿Muchas? Venga, que sé que Gemma aquí puede contar. Va. Lo que siempre se ha llamado cocinar los datos. ¿Quieres chicha, Sole? ¿Tú quieres chicha? Claro, es que aquí no hay debate nunca, es un rollo. Estamos de acuerdo. Yo estaba leyendo una frase que parecía de Azucarillo, que era que un KPI es tan bueno como la calidad de sus datos. Entonces, al final, esto viene mucho del mundo tecnológico, ¿no? Pero el tema del dato único, la calidad de lo que estamos viendo, para mí la claridad en los más que el indicador, la claridad de lo que se persigue con lo que vas a medir, que esté claro, que sea sencillo, que se entienda. Hay muchísimos KPIs y hay muchos que están inventados, no hace falta reinventar la rueda. No creo que el problema sea el indicador que pones, sino pues lo que comentamos, que esté alineado, que se entienda, que no es por un precipicio por conseguir un número, ese tipo de cosas. Vale. Gemma, se te oye como súper entrecortada, que ya te lo hemos dicho antes, pero bueno, también para la gente que lo esté viendo, que lo vea luego. Por eso te estoy silenciando cuando hablan José y Pilar, porque si no también se oye raro, que no sé si tienes abiertas 200 ventanas que están todas sonando o qué, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y Gemma, que estamos contigo, ¿tienes ejemplos concretos de indicadores que sí funcionen, que impulsan al equipo? O sea, que cosas que tú hayas visto y vivido, de decir, mira, cuando pusimos este indicador para medir no sé cuánto, de repente el equipo empezó a patapán y brillar. La verdad es que sí, por ejemplo, en la parte de en lo que son proyectos, operaciones y equipos del sector, cuando pasas de tener indicadores que no están claros o que no tienes ninguno o que no había calidad de datos, con que pongas 2 o 3 indicadores que son conocidos como la facturabilidad, la productividad, el margen, sí que funciona. O sea, explicas a los equipos o a los managers, explicas qué es lo que se pretende que ellos analicen con el resultado de esos KPIs y eso funciona y ellos ponen el foco en eso. No creo que no funcione, lo que creo que no funciona es la incoherencia. Eso sí que no, o que no lo entiendan. Pero por eso creo que es fundamental que sean claros. Claro, pero cuando tú tienes... Se ha cortado Gemma. ¡Ay! Que te corta Gemma, ya estás. No, que te iba a decir que estás ahí, ¿me oyes bien? Sí, ¿no? Vale. Vale, que te iba a decir que al final, o sea, que tú puedes tener, por ejemplo, que eso es una cosa a la que nos hemos enfrentado, que tú puedes tener un buen indicador de productividad o facturabilidad, como lo llamábamos tal, pero luego si no tienes un sistema o unos procesos que alimenten bien la información para después sacar ese indicador, ahí es donde perviertes la información y perviertes el sistema, ¿no? Súper importante, pero es verdad que funciona y te ayudan a que se ponga el foco también, a que se conviertan en una palanca para que esa calidad del dato sea correcta. Yo creo que en muchos casos sí que funciona, ¿eh? No es que no funcionen, de hecho están súper extendidos. Yo sí que tengo experiencias de que funcionan y ponen el foco a los managers en lo que la compañía ha definido como estratégico. Y lo que no creo es que haya que reinventar ni muchos ni muy diferentes, la verdad. Y José, sabiendo lo que nos han contado Pilar y Gemma,
¿qué crees que debería tener en cuenta un líder a la hora de definir un sistema, como hablabas antes de indicadores, un buen sistema? Pues, a ver, tenía algunas ideas en la cabeza, pero habéis dicho un montón, ¿no? O sea, lo primero, evitar la disonancia cognitiva o corporativa. Lo que dices, lo que haces y lo que mides tiene que estar alineado. O sea, si no te cargas realmente a la organización que no saben hacia dónde ir. Por ejemplo, una idea que hay que meditar muy bien es medir los indicadores o asociarlos a comportamientos individuales y esos a su vez a remuneraciones económicas. Si las disfunciones pueden ser grandes simplemente midiendo, si además depende tu salario de eso, pues la ventaja puede ser más positiva, o sea, puedes avanzar más, pero también te puede penalizar más. Luego habéis dicho que tiene que estar alineada la analítica y la operativa, pues sin ninguna duda. O sea, los procesos a nivel operativo, los procesos de registro, imputación, etcétera, o recogida de información tienen que estar alineados con los criterios de análisis que queremos realizar. Al final, se trata de diseñar el sistema completo que incluya indicadores de resultado y de desempeño, ¿vale? Los de resultado no los podemos olvidar, pero los de desempeño son las palancas. Me da igual si las llamamos KPIs, OKRs, KRIs, Agile Strategy Map o un montón de sistemas y mecanismos de medición que existen, ¿vale? Y lo que tenemos que tener claro es que tenemos unos indicadores que miden el objetivo final y otros que miden cómo desempeñamos. Y unos que están más centrados en lo estratégico y el largo plazo y otros que nos ayudan a ver si el camino que seguimos es el adecuado. Pero luego tenemos que poner guardarraíles o mecanismos de control para evitar que se pervierta el sistema, lo que estábamos comentando, ¿no? Que, pues si yo, por ejemplo, voy a decir antes, un indicador que sí que me ha gustado utilizar es el OE, pero en lugar de en el entorno industrial, en el entorno de servicios, ¿no? Traducirlo, cargabilidad por productividad, por calidad. Es un indicador que yo creo que desde el punto de vista de medir cómo desempeña un equipo es muy interesante, pero se puede hackear. ¿Cómo se puede hackear? Pues subo las estimaciones, con lo cual si mido la productividad con respecto a la estimación, en el caso del software, de donde yo vengo, ¿no? Pues incremento la productividad. ¿Cómo se puede hackear? Pues haciendo que los bugs o los errores que se producen no se puedan derivar hacia el trabajo inicial, ¿no? Sino imputándolos a otras causas. Entonces, bueno, tenemos que utilizar mecanismos para evitar que al final lo que estamos midiendo realmente no tenga sentido. Pero también es muy importante que se utilicen para el bien, porque si no, por los mecanismos de control que pongamos, la gente los va a utilizar, los va a intentar pervertir. Y luego, por último, no confundir, por ejemplo, o sea, no utilizar proxies equivocados. Por ejemplo, en el sector servicios, ¿cómo medimos la productividad? Muchas veces lo confundimos productivo y prolífico. Ahí en software pues puede medir número de líneas de código. Pues empiezo a tirar líneas de código como si no hubiera mañana, sin sentido, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que evitar. O sea, no buscar indicadores que al final no solo no se puedan hackear, sino que no fomenten comportamientos individualistas o que realmente no apoyen el objetivo global de la organización. Claro, yo es que en eso que estás diciendo, José, esto último que estás diciendo, yo he vivido en primera persona empresas, también en el ámbito del software, de los servicios de software, donde se premiaba a través de una remuneración económica, pues, ¿no? A través de comisiones al equipo técnico por, pues, cierre de tickets o por las horas trabajadas o por lo que sea. Al cabo de 2 meses veías que aumentaba la productividad, vamos, a lo bestia, muchísimo, todo el mundo produciendo como locos. A los 4 meses el cliente empezaba a enfadarse. ¿Por qué? Pues porque personas que a lo mejor no sabían de todo, pero no querían perder productividad, se enredaban con unos líos dentro del cliente, el proyecto, lo que sea, y al final terminaban petando el proyecto, el cliente cabreado porque tenía un lío montado allí impresionante, no habían querido, y luego también ocurría otra cosa, no solamente
yo no quiero perder productividad porque entonces pierdo salario, sino que tampoco quiero ayudar a otros porque no me van a pagar, porque no estoy dentro de ese proyecto. Por eso solo hay dos cosas. Bueno, también ha dicho Gemma otra cosa que es la colaboración. O sea, ¿cómo objetivas eso? O sea, al final tenemos que poner una capa de interpretación, porque si no hay aspectos que son muy importantes para mejorar el desempeño de la organización en conjunto que se quedan sin medir porque no tienen un buen proxy, no tienen un buen indicador, una buena métrica que podamos utilizar, ¿vale? Entonces, hay que poner esa capa de interpretación que, por ejemplo, en mi opinión, lo más adecuado es que esté lo más cerca al equipo posible. Es decir, que no se interprete un comportamiento individual desde arriba, ¿no? O sea, tengo métricas que miden el equipo y luego es el responsable del equipo el que es capaz de interpretar cómo cada uno aporta valor dentro del equipo a esa función colectiva, ¿no? ¿Hay algo que queráis añadir, Pilar o Gemma? Yo creo que es interesante también, de hecho, no hace mucho me ha pasado y ha habido un poquito de incomodidad al respecto, el generar una cultura de preguntar qué tal mi trabajo, qué tal, ¿sabes? Pero desde una perspectiva sana, de mejora, donde el error no se penaliza, sino que es al contrario. Porque quiero que me digas qué tal, porque quiero seguir aprendiendo de mi trabajo. Y eso, hace poco lo he puesto en marcha, ha generado en algunas personas de incomodidad de decirme, no, yo cómo voy a valorar el trabajo es sano, o sea, si lo hacemos en un entorno sano donde realmente trabajamos en seguir construyendo juntos, en aportarnos valor unos a otros con una crítica constructiva, también aporta mucho valor. Entonces, dentro de esos indicadores, poder medir si se trabaja bien previamente una cultura sana, poder medir satisfacción de las personas en las que impacta tu trabajo, ¿sabes? Yo lo he puesto en marcha y está funcionando bastante bien en algunos de los equipos con los que trabajamos. Hemos puesto en marcha y ese indicador nos está ayudando muchísimo a seguir mejorando y lo tenemos incluido dentro también de esos indicadores, el cómo satisface nuestro trabajo a las personas en las que impacta. Pues Gemma se ha quedado ahí colgada. No sé si quieres añadir algo. No, ya no está colgada, yo la veo bien. Vale. No sé. Pues bueno, Dime. Lo que quería apuntar yo últimamente, un poco en relación con lo que comentaba Pilar, ¿no? Últimamente lo que sí que estoy viviendo hablamos de cómo poner KPIs, hablamos de qué indicadores poner, pero creo que un buen ejercicio, ya que los KPIs condicionan el comportamiento, es cuando estamos pensando en ese sistema de indicadores, preguntarnos cómo se va a comportar la gente cuando tenga ese indicador. Ponernos un poco en su piel. Si le ponemos ese indicador a un manager de X, ¿cómo se va a comportar? Hagámonos esa pregunta, porque yo creo que igual nos lleva a verlo de otra manera. Y a lo mejor nos lleva a tener una forma de aplicarlo diferente. Y luego también, que esto no es una cosa estática, o sea, esto siempre tiene retroalimentación, ¿no? Y se va mejorando, no por poner un KPI significa que vaya a ser el mismo toda la vida, ni se vaya a medir toda la vida igual, y no lo tengamos que adaptar. Yo creo que están vivos y las organizaciones también se tienen que adaptar a si uno no está funcionando porque genera esos comportamientos incorrectos, adaptarlos o poner otro que contribuya a que no se pervierta tanto. Pues todo lo que decís me sirve un montón, porque además yo ahora estoy recibiendo una formación que las muchas veces que José me ha dicho, pero ¿para qué sirve esto del coaching, Sole? O sea, ¿esto qué es lo que arregla en realidad? ¿Para qué, ¿no? Entonces me he metido en una formación solo para poder responder a José, que es una formación que lo que hace es esos deseos que tiene la gente cuando empiezas un proceso, cuando empiezan o quieren empezar un proceso de coaching, que tienen deseos, no es ni meta aterrizada ni nada, es un deseo de quiero ser un mejor director de operaciones o quiero mejorar la productividad del departamento, esos son deseos, ¿no? ¿Cómo casan esos deseos
con el cuadro de mandos, o sea, con los KPIs y los indicadores del cuadro de mandos. O sea, y está siendo súper interesante, la verdad, porque al final lo que haces es aterrizar en como pequeños objetivos y cómo esos objetivos van casando con los objetivos de cliente y luego eso va directo a la información de, bueno, pues los resultados económicos de la empresa. Y es eso, o sea, partiendo del deseo que tienes de algún comportamiento o alguna cosa, como luego eso lo vas enganchando. Entonces, al final, si esos indicadores que tenemos en el cuadro de mandos están bien diseñados, digo cuadro de mando y no de mandos, están bien diseñados, al final podemos de verdad en un proceso de coaching impactar realmente sobre el resultado económico, no de manera inmediata, pero sí a lo mejor pues al cabo de los meses, porque las acciones que haces pues tienen los resultados a cabo del tiempo. Con todo esto os lanzo la última pregunta, que ya nos hemos pasado un minutillo del tiempo, y es una pregunta que me digáis pues una u otra, sin dar mucha explicación. ¿Qué es más peligroso en una organización? ¿No medir nada o medir mal? ¿Qué es peor? Votamos, a ver si estamos de acuerdo. Venga, va. Va, 1, 2 y 3. Espera, Medir mal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo digo, vamos a votar, lo que sea. Yo qué sé. Bueno, yo lo tengo claro, ¿eh? Para mí es medir mal, sin ninguna duda. O sea, bueno, lo primero, lo que es más peligroso es una empresa que no tiene ninguna intención de medir. O sea, si no tienes intención de medir, no tienes intención de diagnosticar y, por tanto, no puedes mejorar. Es muy difícil. Pero si tienes intención, para mí es mucho más peligroso medir mal que no medir. Voy a trabajar sobre las causas equivocadas. Yo opino igual. Yo creo que es más peligroso medir mal. Aunque es igual, o sea, es malo en general, pero medir mal, si no mides, vas sin rumbo. Pero si mides mal, es que igual estás yendo justo en contra del rumbo al que quieres ir. Entonces, a lo mejor te alejas todavía más del propósito midiendo mal que no midiendo. Y que de hecho, si eres honesto y reconoces que desconoces el problema, puedes hacer cosas, pero si crees que sabes cuál es la causa del problema y no es ese, pues es peor. Pues sí, no consigo generar debate, ¿eh? Bueno, espera que Gemma no se ha pronunciado. Claro, bueno, yo pienso que lo menos malo es medir mal, ¿no? Y además estaba pensando que... A lo menos malo. Lo que es más peligroso es no medir nada, ¿vale? Ah, mira, pues está en contra, sí. Prefiero el hecho de medir mal. A veces lo que sí que es verdad es que como, no sé si es como excusa, pero quien no mide o quien no le da tanta importancia a medir, a veces escucho que es que yo lo sé por intuición, porque llevo tantos años, tengo tanta experiencia que yo me lo sé por intuición. No sé si es una excusa, pero yo elijo, aunque sea medir mal. Si mides mal, por lo menos la tendencia te servirá. Venga, pues tenemos debate. Nos preguntan por aquí, ¿y medir mucho cómo lo veis? Mal. Bien. Mal también, ¿no? Mal también. Mal también, León. Porque dejas poco lugar, ¿no? Al que se construyan dinámicas nuevas, interesantes, claro. Porque está todo... No, y pierdes poco. Pierdes foco, generas confusión a veces. ¿A qué me centro? Si tengo mínimo producto viable, que venimos todos del software, mínimo producto viable, ponte un indicador y empieza por ahí. 2, 3 y ya. Y ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Quizá, como hemos visto, no va de tener más indicadores, como estaban preguntando ahora, sino de tener más conciencia sobre lo que estamos reforzando con esos indicadores. Creo que es fundamental y es un poco el resumen de lo que hemos estado diciendo. O sea, hay que poner conciencia en estos indicadores que estás poniendo, ponerte en el lugar de la persona, ¿no? Como decía Gemma, de la persona que va a recibir el indicador o que lo va a promocionar, digamos, para ver de qué manera se va a poder comportar por un lado, pero bueno, en cualquier caso poner conciencia y luego mínimo producto viable, todo el tiempo analizando y reculando si hace falta, y reorganizando y recalculando. Así que nada, bueno, muchísimas gracias una vez más por esta charla.
Recordaros a los que estáis al otro lado, los que os habéis suscrito, que recibiréis la grabación con las notas de esta sesión. Y nada, solamente deciros que gracias de corazón y recordar que hemos venido a liderar y sobre todo a jugar. Muchas gracias. 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 Gracias, Ole. Chao.